China amenaza con cortar la medicina hacia los Estados Unidos y lanzar a América al poderoso mar del coronavirus. La semana pasada el gobierno chino amenazó con imponer restricciones a las exportaciones médicas para los Estados Unidos y que se sumerjan en el poderoso mar del coronavirus. El artículo publicado el 4 de marzo titulado "Sé valiente, el mundo debe un agradecimiento a China", se centró principalmente en la propaganda del Partido Comunista Chino sobre cómo el mundo debería de estar agradecido por la respuesta china a la pandemia. El régimen chino ahora está decidido a borrar los primeros meses del brote de coronavirus de las páginas de la historia. En un artículo publicado en la revista Xinhua de China, China destacó cómo tiene influencia sobre Estados Unidos y Europa, porque puede restringir el suministro de medicamentos vitales que se les subcontrataron en el apogeo del globalismo. Breitbart informa: el gobierno chino amenazó explícitamente con hacerlo si los estadounidenses y los europeos continúan criticando su respuesta al coronavirus, o actúan demasiado lentamente para levantar las prohibiciones de viaje y otras restricciones que el gobierno chino no le gusta. Pero luego se amortiguó la amenaza en el Partido Comunista, al insistir en que China está llena de tanto amor por el mundo que nunca dañaría a la gente de otros países, o incluso insultarlos de la forma de lo que lo están haciendo con China, por la epidemia del coronavirus. Uno de los insultos que puso como ejemplo la revista Xinhua fue el artículo de opinión del 3 de febrero del Wall Street Journal para el Wall Street Journal, titulado "China es el verdadero hombre enfermo de Asia", una pieza que llevó a Beijing a expulsar a los periodistas del Wall Street Journal y comenzar a quejarse incesantemente de que la pieza de Mead era insultante y racista. Según el editorial de Xinhua, el 4 de marzo, la revista, en su columna y toda la publicación del Wall Street Journal son ahora infames. Aunque la mayoría de los comentarios se han centrado en la amenaza del poderoso mar de coronavirus, la pieza de Xinhua también es interesante como un ejemplo temprano donde se dice que China dice que el coronavirus se originó en los Estados Unidos y afirma que fue atraído a Wuhan por el ejército de Estados Unidos. China murmuró sombríamente el 4 de marzo acerca de los estadounidenses que regresaban de Wuhan, China, justo antes de que estallara el brote, y dijo que por lo tanto era hipócrita e insultante para los Estados Unidos imponer viajes a China, siendo que los soldados habían estado en China y específicamente en Wuhan. El artículo fue notado y parcialmente traducido por Fox News el viernes a la luz del anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de que al menos un medicamento no especificado útil para tratar a pacientes por coronavirus es actualmente escaso, por lo que los componentes del medicamento no pueden obtenerse fácilmente en China. En otras palabras, amenazaron con acabarnos y todos estamos retrocediendo. Es una situación tan aterradora, dijo el miércoles Tucker Carlson de Fox News. El senador Marco Rubio advirtió en una entrevista a Fox News el jueves que aproximadamente el 80% de los ingredientes activos en algunos medicamentos vitales provienen del extranjero, y la abrumadora mayoría de esos 80% se fabrican en China. Rubio y el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, explicaron la influencia de China sobre la industria farmacéutica estadounidense y otros sectores de la economía estadounidense en un artículo de opinión para Fox. El artículo de Fox decía: durante años China ha atraído a las corporaciones multinacionales estadounidenses con acceso a sus mercados a cambio de deslocalizar y compartir propiedad intelectual. Los estadounidenses observaron cómo Beijing capturaba porciones críticas de las cadenas de suministros mundiales, incluso en medicamentos y farmacéuticos y equipos médicos. Hoy, hasta el 80% de los ingredientes farmacéuticos activos de las corporaciones estadounidenses se obtienen en el extranjero. Ahora, ante una pandemia, la ausencia de capacidad doméstica en sectores médicos críticos ha puesto en peligro tanto el sistema de salud pública de Estados Unidos como nuestra economía. La incapacidad de aumentar rápidamente la producción de suministros clave, como máscaras quirúrgicas, batas médicas, respiradores y medicamentos farmacéuticos, limita nuestra capacidad de mitigar los peores efectos de la enfermedad en crisis emergente y en cualquier pandemia futura. Es inaceptable que China tenga tanta influencia sobre la salud pública y la economía de Estados Unidos,
ambos componentes esenciales de nuestra seguridad nacional. Por esta razón, proponemos que Estados Unidos tome medidas para expandir nuestra capacidad de producción mientras las cadenas de suministro mundiales están en constante cambio y la economía mundial se tambalea al borde de la recesión. Rubio y Grinch sugirieron alentar e incentivar a las corporaciones estadounidenses a recuperar la capacidad de fabricación del extranjero, especialmente de las áreas hostiles como China, aprovechando el caos actual en los mercados globales para implementar medidas que podrían haber parecido inaceptablemente riesgosas o dolorosas en tiempos más tranquilos. Estados Unidos debe hacer que la reconstrucción de nuestra cadena de suministro nacional sea prioridad propia, escribieron, comparando sus recomendaciones con la estrategia deliberada de Beijing para capturar la industria farmacéutica. Por su parte, analistas chinos insisten en que esto podría tratarse de que China está utilizando una venganza sobre los Estados Unidos, porque ellos siguen opinando que fueron ellos los que llevaron el virus a Wuhan, específicamente los soldados que se encontraban coincidentemente en Wuhan días antes de que comenzara el virus. Por otro lado, un análisis realizado en Estados Unidos dice que ningún estado está preparado, que los hospitales se quedarán sin camas si aumentan los casos del virus. Un análisis de USA Today de los datos de camas de hospitales de la Asociación Americana de Hospitales, AHA, muestra que si los casos confirmados de COVID-19 y las muertes siguen curvas de crecimiento similares a las de China, Italia e Irán, podría haber 6 pacientes por cada cama de hospital existente. Esto significa que ningún sistema hospitalario de los Estados Unidos estaría preparado para una pandemia. A menos que podamos implementar medidas de aislamiento dramáticas como en lugares como en China, se nos presentará un número abrumador de pacientes con coronavirus, de 2 a 10 como vemos en los momentos pico de la influenza, dijo el Dr. James Lauer, investigador del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Lauer advirtió que ningún hospital tiene la capacidad de actuar de absorber un aumento masivo de infecciones por COVID-19. USA Today estima que 23.8 millones de estadounidenses podrían estar infectados. Ese número se basa en una tasa de infección del 7,4%, similar a la gripe común. Algunos expertos dicen que la tasa de infección podría ser mucho mayor. El Centro Johnson Hopkins para la Seguridad de Salud dice que las infecciones podrían llegar a 38 millones, incluidos 9.6 millones que necesitarían hospitalización, y alrededor del 33% de los cuales necesitarían atención a nivel de la UCI. Con una tasa de infección poco clara, el análisis de USA Today utilizó el de una temporada de gripe leve. Dijo que si todas las personas infectadas en los Estados Unidos son hospitalizadas, serían 4,7 millones de pacientes, lo que equivale a 6 por cada cama de hospital. El virus de rápida propagación podría abrumar el sistema de salud de los Estados Unidos si los casos confirmados y las muertes aumentan en un periodo de 2 a 3 semanas, como sucedió en China, Italia e Irán. Actualmente, el sistema de salud de Italia se ha visto afectado por la falta de camas de hospital y respiradores. El resultado de no proporcionar tratamiento de nivel UCI a los pacientes en Italia que se encuentran más críticos ha resultado en una tasa de mortalidad extraordinariamente alta, del 6,8%. En el escenario del fin del mundo que podría desarrollarse en los Estados Unidos es un sistema de salud sobrecargado, donde los más vulnerables no pueden recibir un tratamiento a nivel de la UCI, lo que lleva a una tasa de mortalidad comparable a la de Italia. Cuando los hospitales se llenen mucho más literalmente y se extienda más allá de su capacidad, si alguien tiene un ataque cardíaco, ¿podrá recibir atención? Si tiene un accidente automovilístico, ¿recibirá atención? ¿Cómo clasificamos eso?, dijo Michael Orstorn, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. No podemos abordar esto como me acerco a un juego de damas con mi nieto de 10 años, agregó. Tenemos que abordar esto como un maestro de ajedrez, pensando de 10 a 15 movimientos en el tablero. Muchos sistemas hospitalarios en los Estados Unidos no están diseñados para manejar una afluencia masiva de pacientes de un brote vital, lo que indica que ningún estado está listo ni preparado para una pandemia. Durante el próximo brote de coronavirus en Estados Unidos, USA Today señala que muchos estados de la costa oeste experimentarían 20 a 24 pacientes gravemente enfermos por cama de hospital disponible.
Las probabilidades de conseguir una cama son significativamente mayores en los estados de las montañas rocosas y las llanuras. En cuanto a la costa oeste, los pacientes enfermos en Maryland y Connecticut tendrían la mayor dificultad para obtener una cama. Cuando se trata del resto del mundo, Estados Unidos ocupa un lugar muy bajo en cuanto a la cantidad de camas de hospital por 1000. En cuanto a las camas de UCI, que son de cuidados intensivos, por cada 100.000 los Estados Unidos ocupan el lugar más alto entre la comunidad mundial. El análisis de USA Today supone que los casos confirmados sucederían con el tiempo, pero si se observan datos en China, Italia e Irán, los brotes de COVID-19 tienden a atacar con fuerza y rapidez. Teniendo en cuenta los casos confirmados en Estados Unidos, son poco más de 2.500 el sábado por la noche. Las medidas de contención para todas las principales áreas metropolitanas se han perdido más de un mes. Es solo ahora que se están implementando estrategias preventivas para mitigar la propagación de la comunidad. E incluso entonces la mayoría de las personas ignoran las advertencias para llevar a cabo el distanciamiento social, lo que significa que es probable que los casos aumenten en las próximas semanas. Cada vez que tienen un brote puede comenzar a ver la propagación de la comunidad. Cuando tienen suficiente de eso, se convierte en una situación en la que no podrá contenerlo de manera efectiva y eficiente. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo a un comité de la Cámara del miércoles, en pocas palabras, va a empeorar. ¿Cuánto peor es la pregunta del billón de dólares? Hasta donde podemos ver, la crisis máxima aún no ha llegado. Se han perdido ventanas de contención en las principales áreas metropolitanas, lo que implica que los sistemas hospitalarios podrían comenzar a experimentar una afluencia de casos en las próximas semanas. Si los hospitales se abruman, Estados Unidos podría ser la próxima Italia con altas tasas de mortalidad. Por otro lado, se registran 368 nuevas muertes por coronavirus en Italia, el número máximo en 24 horas. En total se han detectado 24.047 casos positivos. 2.335 pacientes se han recuperado de la enfermedad. El número de fallecidos en Italia por COVID-19 ha alcanzado este domingo 1.809 personas. Una subida del 25% en comparación con la cifra de ayer, informa Reuters con referencia a las autoridades del país. Asimismo, se ha diagnosticado el virus a 3.590 nuevos pacientes. De este modo, el total de casos confirmados en el país ya es de 24.747.